Bienvenidos, mi nombre es Karina Gómez, yo soy licenciada en psicopedagogía y esto es educación inclusiva. En este video lo que pretendo abordar es el desarrollo cognitivo del bebé que comienza en la gestación y se extiende a lo largo de toda su primera infancia, ¿sí? Pero para hacer un recorte reducido nos vamos a abocar en este video solamente a lo que es desde la gestación hasta los 2 años de edad, que es un periodo crítico y que generalmente no queda abordado por ninguna disciplina, ¿sí? Más que la pediatría. Lo que me está sucediendo es recibir niños de 4, 3, 4 años sin lenguaje o niños con ya trastornos más importantes o de aprendizaje hacia los 6 años, digamos que es cuando ingresan a la escolaridad. Pero hay una etapa que podemos hacer prevención, que es esta que está entre la gestación y los 2 años, en donde van a aparecer los primeros signos que nosotros podamos distinguir como de alarma, ¿sí? Cuando yo les pregunto a los papás por qué demoraron en llegar a la consulta con una fonoaudióloga, con una psicopedagoga, con una psicóloga a determinar el trastorno que tiene su hijo, generalmente me dicen que el pediatra les decía que había que esperar, que los chicos maduran o que iba a hacer un clic. En realidad, nuestro cerebro no hace clics, sino que va haciendo una construcción paulatina y tampoco madura, digamos que no es que por algunas cuestiones orgánicas ciertos logros o adquisiciones se van a dar, digamos, sino que requieren, el ser humano es un ser social, ¿sí? Que requiere de estímulo del medio para ingresar en todas aquellas cosas que nosotros conocemos como parte de nuestra cultura, es decir, lenguaje, dibujo y juego, digamos, que son los primeros instrumentos de adquisición cultural que va a hacer el pequeño. Más adelante va a venir la lectura y la escritura y el cálculo, pero estos primeros 3 logros, lenguaje, dibujo y juego, son esas primeras adquisiciones culturales que de no estar inserto dentro de una sociedad, un niño no adquiriría. Veamos los consejos que podemos ir aplicando en casa. Bien, durante la gestación lo más importante es el estado nutricional y emocional que puede brindarle su mamá. Todo lo que el bebé percibe, porque todos sus sentidos están activos, van a ser aquello que está relacionado con la que la mamá percibe, ¿sí? Incluso hay estudios que prueban que el bebé puede sentir como sabores algunos sentimientos de placer o de disgusto de la mamá por algunos receptores que tiene, ¿bien? Pero bueno, todo lo que uno pueda hacer para mantenerse bien nutrido, emocionalmente estable y con una buena conexión con la panza, hablándole, tocándola, poniendo música, contando cuentos. Se ha probado que estimula cognitivamente al bebé y son bebés mucho más despiertos, mucho más atentos a su entorno a la hora de nacer, ¿sí? También son bebés que se pueden mover mucho más en la panza porque están mucho más estimulados, entonces tienden a querer más contacto con el exterior, ¿sí? Entonces todos estos signos, digamos, del bebé de hacer una respuesta al toque de la panza con alguna patadita o moviéndose frente a la voz de la mamá o del papá, digamos, nos van dando indicadores de que el bebé responde a los estímulos del medio. Y es bueno estimularlo en las horas del día y generar pedidos de descanso para que el bebé a la noche se relaje junto con su mamá. Bien, una vez que ha ocurrido el alumbramiento, se va a dar un periodo de los 0 a los 2 años que va a ser crítico en el desarrollo cognitivo y psicológico de nuestro infante, ¿sí? Los primeros anclajes, como la construcción de un yo y las primeras estructuras cognitivas, se van a dar en esta etapa, ¿sí? Pero es una etapa de pequeños grandes pasos que vamos a tratar de ir desglosando. Me parece sumamente importante esta etapa y voy a aclarar por qué. Porque el cerebro del niño se desarrolla en función de los estímulos del medio. Nosotros nacemos con neuronas que no están conectadas, acá he hecho yo algunos puntos,
y que van a empezar a conectarse a partir del estímulo que provee el medio, ¿sí? Esto es una representación burda. Las conexiones son millones que se establecen entre las diferentes neuronas, ¿sí? Cada neurona establece relación con millones de otras, ¿sí? ¿Y por qué establece esas relaciones? Porque supongamos que yo tengo acá la imagen de una mesa, ¿sí? Que esta viene del área visual, pero del área auditiva yo tengo la palabra mesa, ¿sí? Con todos los sonidos fonoarticulatorios que eso implica. Del área límbica tengo situaciones y emociones alrededor de una mesa. Y puedo tener del área táctil también si es suave, si es dura, ¿sí? Características o adjetivos que nosotros vamos a ir poniéndole a las cosas del área táctil y así sucesivamente. Entonces, un solo concepto, un solo objeto va generando una red que es lo que arma un concepto. Por eso que aquí se arma la base del aparato cognitivo. El hecho de que nosotros podamos pensar a nivel conceptual hace de la riqueza de nuestro pensamiento, porque esta capacidad de asociar y de diferenciar que tenemos es lo que hace que nuestro sistema de pensamiento sea tan ágil y tan eficiente, ¿sí? Entonces lo vamos a comparar con una planta. Si esta planta, por ejemplo, fueran cada una de estas hojitas neuronas, ¿sí? Los tallitos serían las redes que las han conectado. Y a los 2 años lo que va a ocurrir es que el cerebro va a eliminar, cual si fueran hojas secas, ¿sí? Como esta que tenemos por acá colgando, todas aquellas que no cumplen alguna función, que no hayan quedado unidas en una red de sentido. Por eso es tan importante el estímulo, porque el hecho de que nosotros estimulemos a nuestro bebé va a poner en actividad todas estas neuronas que tenía antes de la primera apóstosis, que será, o la primera muerte neuronal que ya está programada alrededor de los 2 años de edad. Cuando esto ocurre y un niño no fue bien estimulado tanto a nivel de alimentación como de estímulos simbólicos, digamos, que hacen que el niño se esfuerce en pensar y que conecte estas neuronas, ya a los 2 años vamos a tener un retraso en cuanto a otros congéneres o pares, ¿sí? Porque ya no va a contar con la misma red. Si nacieron con la misma cantidad de neuronas, ¿sí? Ya ni no han recibido el mismo estímulo, tanto alimentario como emocional y como a nivel simbólico, como explicaba en el otro video, en esta etapa ya va a contar con menos neuronas. Y después va a haber otra muerte programada alrededor de los 6, 7 años, en donde también se va a volver a hacer otra poda inteligente y el cerebro va a eliminar aquellas neuronas que tampoco están funcionalizadas. Y así es como llegamos a un retraso mental leve, cuando la expectativa para ese niño hubiera sido ser normal, ¿sí? Porque los test de inteligencia lo que miden son conocimientos adquiridos, y un niño que a esta edad ya no tiene esos conocimientos y la flexibilidad de su cerebro es mucho menor porque cuenta con menos neuronas activas, ya vamos a estar, digamos, con un déficit. Lo importante es que el cerebro se ha probado que puede refuncionalizar neuronas y que pueden dar nacimiento a neuronas nuevas, y esto hace que tratamientos psicopedagógicos, fonoaudiológicos, psicológicos que estén bien direccionados puedan revertir algunos de las dificultades que el niño trae, ¿sí? Y esto habla de la plasticidad neuronal, que tiene que ver con esta reorganización que puede todavía hacer el cerebro, ¿sí? Pero es muy importante ir cuidando etapa a etapa para no tener que llegar a estos tratamientos, digamos, de rehabilitación, cuando se podría haber prevenido en etapas bien tempranas aquellas consecuencias que podemos llegar a tener en edades más avanzadas o ya en la etapa escolar. Bien, y entonces, ¿qué tenemos que observar como papás? En la primera etapa, lo básico es que el niño responda a estímulos muy básicos, ¿bien? Para esto él tiene ciertas respuestas automáticas, como podríamos decir, los reflejos,
Bien, entonces nosotros si le ponemos nuestro dedo en su manito, tiene el reflejo de la prensión, por ejemplo. Si lo paramos, ¿sí? Tomándolo y incentivándolo, va a ser como unos tipos pasitos, digamos, que tiene el reflejo de bipedestación. También va a tener el reflejo de succión, ¿sí? Hay bebés que a veces son un poquito inmaduros y no tienen ese reflejo de succión para alimentarse y entonces hay que estimularlos. Entonces, todos esos anclajes básicos nos hablan de una buena salud orgánica y de un cerebro que funciona de acuerdo a lo esperado para esa etapa de vida. También que él reaccione a estímulos visuales o auditivos. También es un síntoma de salud porque son formas de saber que sus oídos están funcionando, que sus ojos están mirando porque direcciona su cabeza hacia donde escucha esos estímulos. Bien. En esta etapa que va a ser importante a nivel de la mama, como habíamos dicho en un video anterior, crear un vínculo afectuoso y ser la madre que cubre esas necesidades principales que son de afecto, de alimentación y de estímulo principal, ¿sí? Porque a veces hay que estimularlos para que coman a determinadas horas. Hay bebés que tienden a dormir más horas y hay que estimularlos y despertarlos, o para que deje de dormir de noche, estimularlos un poquito más de día para que vaya encontrando un ritmo que le permita descansar más horas a la noche. ¿Y cuál es el rol que cumple el papá en esta etapa? El papá en esta etapa va a ser de contención a la mamá, digamos. El vínculo generalmente se da entre la mamá y su bebé, un vínculo de apego muy fuerte, indiferenciado, como habíamos dicho en otro video, pero el papá va a ser el sostén, ¿sí? Si la mamá en este momento es como un huevo, digamos, que sigue protegiendo a su cría, aunque ahora ya lo tiene en los brazos, sigue construyendo como un cerquito donde ella protege a su bebé, digamos, ella lo protege de estímulos fuertes, de cantidad de gente, todo lo que ella supone que para su hijo puede llegar a ser algo negativo, ella lo va a proteger, entonces es como una membrana, digamos, que lo protege al bebé. El papá va a ser como la capa siguiente. El papá va a proteger a ambos, ¿sí? Entonces el papá va a ser como una membrana siguiente. Si lo viéramos como una cebolla, el bebé estaría en el centro, la mamá sería la primera capa y el papá va a venir a ser esa tercera capa que va a proteger ese vínculo, ¿sí? ¿Cómo lo protege? Y dándole seguridad a la mamá, previendo algunas cuestiones a nivel económico, emocionales y de organización de la casa, que pueda ayudar a la mamá a estar bien predispuesta a conectar con su bebé, ¿sí? Porque si vemos, la mamá ya ha atravesado 9 meses, puede haber quedado muy cansada por el parto, muy adolorida, y esto tiende a que la mamá a veces, si emocional o físicamente no se siente en condiciones, no establezca un buen vínculo con su bebé. Es tan importante esto que antes en las nurseries se las quitaba se los alejaba de la mamá. Se vio que era tan importante el contacto afectivo con su bebé porque si no se morían, los niños dejaban de comer e instantáneamente entraban como en un estado de depresión en donde ya no respondían a los estímulos del medio y ya no querían alimentarse. Es como que voluntariamente el niño se moría. O sea que la cría humana, al ser un mamífero, necesita del calor del otro, necesita del alimento, del calor, del cariño, ¿sí? A nivel, digamos, básico para la supervivencia. Y va a necesitar, digamos, de estímulos para ir complejizando estos reflejos arcaicos que ha traído, ¿sí? Porque este reflejo de prensión, si nosotros después le ponemos un muñequito, va a hacer que después él tome y sostenga un rato ese muñequito, ¿sí? Al principio él no lo va a poder sostener, no va a tener la fuerza, ni la coordinación, ni para agarrarlo, ni para sostenerlo. Pero con el tiempo, mientras nosotros estimulemos, el bebé va a lograr agarrar primero un tiempo y soltar, y después agarrarlo más tiempo y después ya llevárselo con las dos manos a la boca y ya está coordinando. Ya no solamente fortalecido su primer reflejo, sino que ya ahora coordina lo que era un reflejo oral, ¿sí? Que a lo mejor al principio chupeteaba una teta y un chupete que uno le ponía en la boca. Ahora ella mismo se va a poder llevar su dedo y los muñecos y todo lo que encuentre en la boca, y esto va a ser un área de experimentación muy fuerte para los bebés, ¿sí? Entonces proveer juguetes que sean aptos para llevarse a la boca y
y estimular este fortalecimiento de estos reflejos va a ser de las primeras tareas que van a tener los nuevos papás o los papás primerizos, ¿sí? Una vez que hemos logrado superar esta primera etapa en donde el niño empieza a fortalecerse, a coordinar esquemas, a llevarse objetos a la boca, lo que nosotros tenemos que intentar es ponerlo boca abajo para que el niño intente darse vuelta, ¿sí? Y ya empieza a tener una rotación de su cuerpo y un mayor dominio de este cuerpecito, ¿sí? Al principio, si nosotros lo dejamos boca arriba, el bebé queda boca arriba, después nosotros lo ponemos boca abajo y el bebé se va a poder poner boca arriba y a inversa, ¿sí? Porque esto va a ir preparándolo para el gateo, ¿sí? Que va a ser sumamente importante porque está comprobado que los bebés que han gateado tienen mucho menos accidentes a la hora de empezar a caminar, son mucho más estables en el equilibrio que aquellos bebés que han sido estimulados con andador. Entonces los riesgos del andador ya están no recomendados por psicomotricistas, en donde se hicieron investigaciones que probaron que los niños que gatean son mucho más seguros, mucho más estables a la hora de caminar y a la hora de cuando pierden el equilibrio en la forma de caer, ¿sí? Los bebés que por general no han usado el andador, no han podido construir pararse y también tienden a no poner las manos a veces cuando van a caer. En cambio, el bebé que aprendió a gatear, como ha aprendido a construir este movimiento de manos hacia el piso, es más instintivo poner sus manitos. A nivel del lenguaje, el niño va a empezar a ejercitar los primeros sonidos, que son vocálicos, ¿sí? Van a aparecer la A, la O, ¿sí? Esto en temprana edad, 6 meses, ¿sí? Y entonces uno va a empezar a decir ajo o a ponerle sentido a esto que para el niño es solamente una vocal, para nosotros es construir algún sentido, ¿sí? Y estimulamos la imitación. Entonces nosotros le repetimos, y esto se hace de manera muy instintiva, digamos una práctica de crianza ancestral, en donde el bebé dice estas vocales y nosotros le decimos ajo y lo estimulamos, y esta comunicación que se establece suele ser muy emocionalmente positiva, tanto para el niño como para su entorno, ¿sí? De ver que se establece un vínculo a través del lenguaje. Así que estos van a ser los primeros anclajes que va a ir haciendo el lenguaje para después ir incorporando algunas consonantes como la P, la MA, la DA, ¿sí? Que son las primeras palabras, van a empezar con estos sonidos. Igual que parece la lectoescritura, que empezamos primero por las vocales y luego incorporamos las consonantes, bueno, de igual forma, igual que en la lectoescritura, al principio van a ser como palabras a nivel global, por ejemplo, no van a distinguir sonidos dentro de una palabra, sino que van a decir algo que se parece a lo que nosotros le estamos diciendo. Y entonces es importante ir estimulando que el niño diga estas palabras, ¿sí? Una mamá que interpreta antes de que el niño diga, por ejemplo, el niño llora y la mamá dice tiene sueño o tiene hambre o lo cambio y va haciendo cosas sin que el niño diga, entorpece el desarrollo del lenguaje porque es un bebé que siente que su mamá lo interpreta, que lee su pensamiento y entonces se esfuerza poco por hablar, ¿sí? Entonces en este periodo es importante que cuando el niño empieza a hacer esas vocalizaciones, darle sentido, que cuando le hemos empezado a dar sentido a estas primeras palabras como ajo o cosas así que no tienen un representante objetos dentro de nuestra cultura, luego los pasemos a palabras que puedan ser como papa, agua, ¿sí? Para ir que él vaya construyendo estas sílabas y luego palabras cada vez más complejas, ¿sí? Para que después, una vez que ha construido palabras complejas, digamos, pueda empezar a organizarlas en oraciones, ¿sí? Al principio los chicos dicen palabras sueltas y después recién van a empezar a armar frases. Pero estos primeros anclajes en que el niño se empieza a comunicar no solo con su mamá, sino con el entorno, y no solamente lo puede entender su mamá, sino que lo puede entender su entorno, son signos clave para ver que el lenguaje viene progresando bien, para ya a los 2 años, 3 como mucho, tener un lenguaje que le permita socializar con todo el entorno y no solamente con un grupo de referencia de él que pueden ser su mamá, su abuela, su papá o el vínculo más cercano con lo que él convive, digamos.
En esto, la sobreinterpretación va a ser fundamental. Una mamá que no interprete, sino que le pida que le diga, que sabe que ella no puede saber todo lo que le pasa a su bebé, que su bebé tiene que hablar para que ella lo entienda, va a generar un desarrollo más armónico que una familia o en un entorno que tienda a interpretarlo, ¿sí? Muchas veces se piensa que el lenguaje es una cuestión que detona en una cierta edad, pero no es así. Si no ha habido una correcta estimulación, el lenguaje no aparece. En esto me parece sumamente importante destacar el impacto negativo que pueden tener los medios electrónicos, ¿sí? No se recomiendan ningún tipo de pantalla hasta los 2 años. Incluso la última recomendación de la OMS había sido ningún tipo de dispositivo hasta los 5 años. Porque, como yo les decía, el cerebro se tiene que ir organizando en una red de sentido y cuando lo hace organizándose a partir solamente de la imagen, el periodo simbólico se va empobreciendo y ese cerebro se organiza en función de los estímulos visuales, con baja tolerancia a la frustración. El lenguaje requiere tolerancia a la frustración porque muchas veces el niño habla y no se le entiende y él tiene que volver a intentarlo y decirlo de otra forma y eso ejerce presión sobre su frustración. Si es un niño que fácilmente se frustra y empieza a llorar y ya no pide más nada, va a tender a que su entorno lo sobreproteja y le dé instantáneamente lo que le está pidiendo. Entonces, mucho cuidado en ofrecer pantallas antes de los 2 años. Y a nivel emocional, lo que vamos a tener que lograr es que el niño vaya logrando un apego seguro. Un apego seguro es que el niño, a pesar de que no la vea su mamá, sabe que su mamá no desaparece y no entra en angustia total. Si bien habíamos mencionado en un video anterior que la angustia del octavo mes es normal porque él ha construido un vínculo de referencia y cuando lo pierde el ángulo de visión piensa que lo pierde, más adelante cuando él ingrese al periodo simbólico, él puede saber que aunque no lo vea, aunque no esté registrándolo perceptivamente, su mamá no desaparece. Entonces no entrar en crisis de angustia y esperar hasta que vuelva, ¿sí? También vamos a ver que cuando el niño empieza a explorar el entorno, el niño va a empezar a caminar lejos de la mamá un cierto tramo y darse vuelta y mirarla, ¿sí? Si un niño no puede alejarse y perderla de vista, está generando un apego inseguro, ¿sí? Ansioso se llama. Lo más saludable es que el niño pueda explorar y olvidarse que dónde está su mamá. La mamá obviamente no lo va a perder de vista, pero que el niño sí se puede olvidar de la mamá. Eso es clave para saber que el niño está construyendo un apego seguro que le permite explorar y no tener su energía puesta en dónde está su mamá. Un niño que tiene la energía puesta en dónde está su mamá va a generar que el niño explore con mucho más miedo y siempre muy temeroso y siempre a lo mejor hasta puede llegar a ponerse en riesgo para convocar la mirada materna. En estos periodos que hablábamos, digamos, en donde el niño empieza a explorar el ambiente, sí, nosotros empezamos a estimular el lenguaje, es fundamental la incorporación del papá, ¿sí? Porque el papá es el que va a abrir el vínculo entre mamá y bebé, en donde generalmente es el que pone límites y empieza a decir, bueno, no tanto tiempo con ese niño, no lo tengas tanto en brazos, o yo no le entiendo. Entonces estar atento como mamá a las intervenciones que hace el papá. El papá también a nivel del juego tiene juegos mucho más arriesgados, ¿sí? La mamá tiende a ser como más sobreprotectora y el papá varón lo tiende a estimular mucho más al riesgo. Eso también es mucho más saludable porque le da la confianza a este juego del avioncito que suele hacer el papá, que a la mamá por ahí nos da un poco de miedo, que lo sube y que lo tira. Siempre que sea un riesgo medido, digamos, no caigamos en lo que hacía Michael Jackson, digamos, de colgarlo en un balcón. Es un riesgo medido donde el papá sabe que no va a pasar nada. Es para el niño es entrar en esa zona donde se siente confiado en aquellas personas que cuidan de él, ¿sí? Y sabe que puede correr algunos riesgos, que los riesgos no son negativos, que se pueden correr siempre teniendo ciertos recaudos, ¿sí? Y bueno, esos básicamente, digamos, algunos consejos hasta los primeros 2 años
que podemos ir instrumentando en casa. Seguiremos trabajando en otros videos para ir ampliando esto que me parecen etapas muy significativas en el desarrollo de nuestros niños.